Hoy saludo desde Bogotá, Colombia, y un abrazo grandísimo hasta Valencia, España, a Javier Iriondo. Él es un hombre que nos viene enseñando que la felicidad es parte del ser humano y que vemos cada día como muchos hombres y mujeres en esta existencia se ven atrapados en su propia vida, no sienten que hay un futuro, no sienten o no ven más allá, porque realmente se han encasillado en un esquema de sufrimiento, de la vida no vale la pena, de no existe un propósito. Hoy vamos a hablar, te damos la bienvenida a este diario, gracias por estar con nosotros y por separar este espacio, y vamos a hablar de, como dice el título de tu libro, este es tu momento. Bienvenido a este diario, Javier. Muy buenas, Diana. Pues encantadísimo de estar aquí y de estar hablando hacia el otro lado del charco, hasta Colombia, Bogotá. Estuve, como te decía, hace no mucho por allí, así que es un placer, un país precioso y con ganas de compartir un rato contigo y que sirva para tus oyentes. Y te decía que cuando estés por Colombia, obviamente nos avisas para que esta conversación siga y que tengamos mucho que compartir. Bienvenido siempre a este país. Javier, ¿por qué la gente se siente atrapada en su propia vida? Se siente atrapada y no ve un futuro claro, no ve un futuro prometedor. ¿Qué es lo que está pasando ahora? La pregunta la verdad que es intensa y larga, ¿eh? Y es una muy buena pregunta porque eso que acabas de decir ahora mismo está ocurriendo en todo el mundo desarrollado y sobre todo desde que pasó el COVID, en donde la vida se ha acelerado. Es como si el cerebro del ser humano fuese en su contra. En vez de tener pensamientos, los pensamientos nos interrumpen, nos desbordan, nos desbaratan. Tenemos un mayor grado de incertidumbre que nunca. Todo va cada vez a más velocidad. De alguna forma, es como si en vez de tener pensamientos, los pensamientos los tuviesen a nosotros, ¿no? Y necesitamos realmente parar, porque si no paras a reflexionar, la vida te para de un bofetón. Pero nos hemos metido todos en esa carrera donde parece que parar es como un sacrilegio, una pérdida de tiempo, una pérdida de productividad. Antes alguien nos exigía, ahora nos autoexigimos a nosotros mismos. Las redes sociales han magnificado el problema porque encima parece que tengo que estar a la altura, tengo que hacer más, demostrar más, estás mejor. Y entonces hemos creado un mantra como que parece que todavía no tengo el derecho a ser feliz, todavía no he logrado lo bastante, todavía no he llegado, no he acumulado, no he demostrado. Y nos pasamos la vida como que esperando a llegar a ese momento, a ese lugar en el que por fin tengamos la seguridad, en el que por fin tengamos los resultados y en el que por fin podamos descansar. Pero ese lugar no existe, porque esa confianza que todos queremos y buscamos nace desde dentro. Pero si pensamos que esa confianza va a llegar de fuera el día que tenga una serie de condiciones y resultados, se nos escapa la vida esperando a vivir. Pero estamos en esa era de la comparación, de tener que seguir persiguiendo algo más que genera cada vez más y más ansiedad. Y ese momento en el que uno tiene que parar y preguntarse, ¿estoy persiguiendo lo que yo quiero o lo que la sociedad me dice que tengo que perseguir? Y de alguna forma tenemos ese monstruo de sentir de menos, y es cuando cada uno tiene que parar y darse cuenta de qué es importante para ti en este momento ahora y poner tus prioridades en orden para ver si estás siendo fiel a ti misma, fiel a uno mismo. Y eso es un poco lo que cada uno tiene que hacer para intentar echar ese freno, porque todo el mundo se siente atrapado por la vida, como que empujado constantemente, ¿no? Y es un momento que, como digo, no tienes nadie la exclusividad de ese problema, porque todo el mundo cree que eso solo me pasa a mí. Bienvenido al club, le pasa a todo el mundo, independientemente de su estatus, nivel, sino esa aceleración que tenemos detrás. Y realmente tenemos que dar una pausa para poner las prioridades y los valores en orden y parar sin sentirnos culpables, parar para afilar el hacha, ordenar prioridades y realmente eso, para encontrar ese momento de paz, para encontrarse a uno mismo. Y es que a veces pensamos que lo tenemos que hacer todo ya, que la vida, como lo dijiste hace un momento, se nos escapa entre los dedos, pero no somos conscientes de ello. Sabemos que los días pasan y el tiempo se va volando, pero creemos muchas veces que la vida es eterna y no nos damos cuenta realmente en que tenemos que aprovechar cada instante, cada momento de la vida y nos llenamos de tareas y nos llenamos de cosas. ¿Cómo sabemos cuáles son las señales que nos muestran cuándo debemos hacer un pare en nuestra vida?
Lo que tienes que hacer es, todo el mundo necesita hacer, es escuchar a tus emociones. Tus emociones son el GPS de la vida. Si tú sientes que estás en el buen camino y estás en un momento más o menos de control, de paz, enhorabuena, sigue ahí. Eso quiere decir que estás en una buena trayectoria. Pero cuando las emociones constantemente te están dando señales negativas, cuando estás en un estado mental, emocional negativo o de frustración, es cuando uno tiene que parar, ¿no? Parar y darse cuenta si estoy persiguiendo eso correcto y encontrar el foco. Porque es muy fácil desviarse de lo importante y es muy fácil dejarse arrastrar por la inercia del día a día. Pero entonces es cuando tú encuentras tu razón, tu porqué, cuando tienes muy claros el objetivo, es cuando encuentras el camino. La pregunta es ¿qué quieres? La pregunta es ¿a dónde vas? Y entonces aparece el camino. La mente y las emociones son un poquito como un GPS. Si tú a un GPS no le pones el destino, no te puede llevar a ningún lugar. Te tienes que ser muy sincero con dónde estás en este momento y cada uno tiene que hacer esa valoración de no contarse una milonga, sino dónde estoy en este momento de mi vida, si soy satisfecho o no, y cómo me gustaría que fuese y dónde quiero ir. Y cuando tú pones el destino, aparece el camino. Primero es tu razón, primero saber cómo me gustaría vivir, qué clase de persona me gustaría ser, muy por encima de lo que quiero conseguir. Porque a veces pensamos que cuando logre seré, pero nos hemos convertido en un hacer humano, ¿no? En vez de en un ser humano. Y tampoco eres un tener humano, porque si no, el día que pierdas las cosas, entonces no eres nadie. Entonces, es muy importante tener claro y definir qué es lo que estás buscando, hacia dónde quieres ir, para que ese GPS te diseñe de alguna forma ese camino. Y entonces, cuando tú sientes que estás en la trayectoria correcta, estás viviendo el presente mucho mejor, porque ya no importa el final y el destino, que no quieres llegar tan rápido porque el destino final es el cementerio. Y lo importante es el proceso. Y entonces, cuando estás en el proceso apreciando cada día las cosas, porque ocurre una cosa, el cerebro quiere pensar y quiere creer que hay un lugar, un momento y cuando consigas eso todo será maravilloso. Pero ese es el mecanismo infalible para amargarte la vida y para perderte el presente. ¿Qué ocurre entonces? Que no eres capaz de apreciar lo que te está pasando en el presente porque no eres capaz de valorarlo, porque estás esperando a llegar a ese otro lugar supuestamente mejor, más seguro. Pero la vida es eso que está pasando mientras esperas llegar a ese lugar. Y como decías bien, que hablamos un poco de cómo se llama Séneca hace más de 2000 años, en su libro sobre la brevedad de la vida, abrimos el grifo del tiempo pensando que habrá mucho, pero todos tenemos fecha de caducidad y no sabemos cuántos amaneceres nos quedan por ver. Por lo cual hay que aprender a ser mucho más agradecido por lo que sí tenemos, porque diríamos que el algoritmo de la felicidad en parte puede ser no necesitar lo que no tengo y aprender a valorar más lo que sí tengo. Cuando creo que necesito eso que me falta y pienso que eso es la solución, vivo en la carencia más absoluta. Pero Además, cuando soy cuando, capaz de apreciar más lo que tengo, todo cambia. claro, además cuando estás constantemente en la queja porque no tienes algo, en la necesidad de tenerlo, mira que muchas personas lo consiguen y ya no están contentas, ya no están satisfechas, ya quieren otra cosa y así se pasa en la vida. Tú hablabas ahorita, Javier, ¿Y de, sabes por qué? dime, Hay una cosita por ahí que te añado, es porque el ser humano se ha convertido en un animal incompleto que siempre quiere lo que no te tiene. Entonces ahí aparece el animal llamado deseo. Y el deseo es un contrato que tú firmas contigo mismo para sentirte insatisfecha hasta que consigas eso que deseas. Entonces, el deseo no tiene fin. Entonces, tú deseas algo, pero cuando de pronto un día lo consigues, el deseo muere porque ya lo tengo. Entonces, aparece otro deseo y después otro deseo. La cuestión es si tienes deseos o los deseos te tienen a ti, y así te pasa en la porque vida. si no vives en la vida de la persecución. Pero por eso, por un lado, el deseo es necesario porque también es la motivación de conseguir algo. Las emociones positivas surgen porque también tengo un objetivo, una meta digna que perseguir. Pero por otro lado, el deseo es la constante insatisfacción y lo que genera más frustraciones por los deseos no conseguidos. Pero el problema es que cuando llegas, ya está. ¿Y ahora qué? ¿Y esto es lo que hay? La alegría dura 48 horas. Yo a veces hablo con deportistas de élite, de la más alta élite, hablamos de selección española, etcétera, que tienen una presión en sus clubes de ganar el título y si no será un fracaso. Y después de un año titánico,
llegan y ganan el título, ¡qué genial! Y 48 horas después, bueno, ¿y la temporada que viene qué? Y se acabó. Y vuelve a empezar. Pero a veces nos venden o compramos la idea de que cuando logre aquello, la felicidad será eterna. Y digo, no, porque ya se consiguió. Y dices, ¿y ahora qué? La vida sigue. Porque todo es posible de lograr. Y eso es lo que te hace sentir insatisfecho, triste, eh, hace que culpes la vida, que te la montó, como decimos en Colombia, la vida y que por eso no te va bien, porque con esos pequeños milagros, que son grandes milagros, no los disfrutas, imagínate, pues no vas a disfrutar nada. Disfrutas, tú dijiste que 48 horas, a veces ni se llega a tanto tiempo, a veces la gente es como un chispazo momentáneo, pero pasa inmediatamente y siempre desea más y desea más y desea más. Tú ahorita nos hablabas de los deseos y nos hablabas también de las emociones. ¿Cómo hago para leer cada emoción que siento en este contexto? Cuando satisfago un deseo, pero esa emoción me dura poco, eso me está mostrando algo indiscutiblemente. ¿Cómo hago para leerme a mí mismo a través de todo esto que pasa? Bueno, al final es simplemente, eh, tú sabes cómo te sientes a nivel emocional. Y en el día a día, cuando uno lleva una racha, de alguna forma, o estás un tiempo instalado un poco en una emoción negativa, en un estado mental negativo, pesimista, es porque uno ha perdido el norte, ha perdido la dirección, ha perdido el foco. Entonces, y ahí es cuando realmente uno tiene que poner una visión de cómo las cosas pueden llegar a ser. Y tienes que crear un plan de qué es lo que quieres cambiar, mejorar, cómo te gustaría estar dentro de un tiempo, pero cuáles son las áreas de tu vida que quieres mejorar. Cuando no tienes un objetivo definido, el cerebro lo que hace es que constantemente está pensando en lo que está mal, en lo que no funciona, en lo que me falta, y en eso en lo que te enfocas es lo que tú sientes. Puede que estén ocurriendo cosas buenas en tu vida, pero el cerebro a veces tiene un velcro asqueroso para lo negativo. Y entonces estamos ahí como que pensando en lo que me falta, en lo que me han dicho, lo que no he logrado, cuando a lo mejor el 80% de las personas se cambiarían por tu vida y dirían, ¡qué maravilla! Pero tú estás diciendo, oh, pero comparando con la vida que se supone que tenía que tener, mira dónde estoy. Entonces, muchas veces el problema es la comparación. Pero por un lado, lo que has dicho sobre las emociones es cuando uno está en una serie de emociones negativas, hay que volver a crear una visión. Porque, por ejemplo, cuando hablas de quién sobrevivía en Auschwitz, en los campos de concentración, no era el más preparado, ni más fuerte, ni más inteligente, sino aquellos que tenían esperanza, aquellos que tenían una visión, aquellos que pensaban que todavía tenían algún familiar vivo, aquellos que soñaban con montar un día una panadería y soñaban con el olor del pan, de un croissant recién hecho. Pues esa visión de cómo las cosas pueden ser es lo que genera la esperanza y la inercia, la motivación para volver a empezar. ¿Qué importancia tiene el recordar un momento agradable en tu vida para sentirte bien, como me gusta decir, elevar la vibración y así poder crear cosas bonitas en tu vida, lo que te gusta vivir? Sí, porque de alguna forma en eso que tú te centras es lo que tú sientes. Donde va tu foco, va tu energía. Absolutamente. Si estoy centrado en los problemas, lo que estoy generando es, yo estoy generando energía negativa. Pero muchas veces ocurre que alguien te pregunta algo de tu vida, del pasado, de un momento, y cuando el cerebro va a un momento bonito, a un momento bueno, a un momento de superación, es decir, hay que hacer las preguntas correctas para tener las respuestas correctas y preguntas que te enfoquen en cosas positivas. Y cuando la mente va a algo positivo, un recuerdo positivo, tú vuelves a sentir esa misma emoción en el presente. Porque la mente no distingue entre la verdad y la mentira, lo que tú piensas, lo sientes. De la misma forma que cuando la mente viaja al futuro, la mente vamos a decir que es a veces una mente viajera terrorífica que imagina escenarios terribles negativos que no existen, se inventa escenarios, pero tú los sufres en el presente. Porque lo que la mente piensa, el cuerpo, eso se transforma en emociones que van por todo tu cuerpo. De la misma forma, tienes que pensar en escenarios positivos, en cómo puede ser tu vida, en crear esa visión, verlo, sentirlo, y entonces cuando empiezas a sentirlo es mucho más fácil que tú des los pasos y las acciones con la actitud correcta para hacer que las cosas pasen. Pues cuando cambia el enfoque, cambia la vibración, cambia la energía.
y tenemos que estar muy ahora mismo muy atentos a dónde va el enfoque, porque ahora mismo ahí fuera, en la calle, hay una guerra enorme y es la guerra por tu atención, la guerra por la atención con ese cacharrito que todos tenemos en las manos, que es como un mando a distancia con el cual el mundo hace zapping con tu vida y constantemente es la era de la interrupción, con lo cual un arte que todo el mundo tiene que desarrollar es el arte de volver a enfocarte en lo correcto. Porque el mundo entero está intentando robarte la atención, convencerte de algo, venderte de algo, y entonces es cuando tienes que cerrar las puertas, evitar dispersión, porque el rango de atención máximo en este momento está en unos 47 segundos. Estás haciendo algo y de pronto sin querer estás haciendo otra cosa y no sabes cómo has llegado allí. Estás poniendo atención, estás diciendo sí, pero estás pensando en lo que tengo que hacer mañana y de pronto vuelvo. Y ese es uno de los grandes retos de hoy en día, recuperar la atención y enfocarte en lo que realmente importa, aislarte a veces del mundo para coger la dirección correcta. Porque todo es posible de lograr. Hay muchos distractores en tu vida y también esos distractores se convierten en tus vicios, el vicio del alcohol, de la comida, de la droga, del juego, del sexo y de una cantidad de cosas, de las compras compulsivas. ¿Cuándo sabes que realmente has perdido el control y que debes empezar a trabajar en eso porque es lo que está perturbando tu proceso en muchas ocasiones? Porque la dispersión, sobre todo hoy en día, viene por la tecnología. Tenemos que tener en cuenta que los grandes expertos de adicción de Las Vegas, de los casinos, fueron los que se fueron para Silicon Valley para crear todos los diseños de las redes sociales, de la tecnología, de todo lo que estamos rodeados de una tecnología absolutamente invasiva, diseñada para interrumpir la atención, que ya sabe mucho más de ti que tú mismo, que constantemente te enseña lo que te gusta, lo que quieres, lo que sabe que te engancha y crea una burbuja absolutamente a tu alrededor, una información que solamente confirma tus ideas constantemente, con lo cual eso es lo que uno tiene que intentar evitar, reducir. El cerebro necesita claridad y lo que hace falta es claridad y menos dispersión, pero esa es la disciplina que cada uno tiene que desarrollar y esa claridad te ayuda a enfocar y a tener mucha mejor energía. Yo quiero que nos regales algunos pasos o esos primeros pasos que cada persona debe dar para empezar un cambio real en su vida, una transformación y para empezar a cambiar los resultados en cada una de sus áreas. ¿Cómo hacerlo? En pocas y fáciles palabras. En la pregunta está el problema. Y ahora te cuento. ¿Qué ocurre? Todo el mundo quiere saber el cómo. Entonces, dime cómo. Eh, Todas las preguntas que empiezan por cómo acaban mal normalmente, porque lo que está detrás de esa pregunta que todo el mundo quiere es dame la clave, dame el titular, dame la portada del libro, no me des el libro. Yo no quiero comprender el libro, a mí hazme un resumen. Entonces, como que quiero una garantía de resultados. Entonces, el problema es que nos quedamos en la superficie de las cosas. Dime, porque estoy buscando una técnica que poder aplicar, dime en qué botón tengo que hacer el clic y cuál es el paso que tengo que dar para tener resultado. Y si no funciona así es tu culpa, ¿vale? Así es, así es. Y entonces, por ahí va el problema. Sí. Por ahí es que todo el mundo quiere la receta mágica. Y lo que uno tiene que entender es que el secreto es saber que no hay secreto. Y entonces, el proceso es como diciendo, es como plantar una semilla y decir, bueno, venga, crece, 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 pero ya. Y, no ha crecido, abandono. Van a tener que crecer las raíces, vas a tener que ponerla en el entorno correcto. Si tú pones esa semilla en la palma de la mano, no va a crecer nada. Y el cerebro y tú, cada ser humano es igual. Lo tienes que poner y tienes que ponerte tú en el entorno correcto. Es decir, igual que una semilla, en los minerales, el tipo de tierra, el agua, humedad. Y para el ser humano es la información correcta. Escucha las cosas correctas. Rodéate de las personas correctas. Dime quiénes son tus 5 mejores amigos y poder predecir tu futuro. Entonces, al final, tiene que ver con el que cada una persona toma una decisión que nace del corazón, no desde la lógica, no es qué tengo que hacer, porque cuando tú tomas una decisión visceral, que te conmueve, que dices, hasta aquí, se acabaron las tonterías y las excusas, quiero cambiar,
y te agarras a libros y te agarras al podcast y un montón de información que te va a hacer que tú vayas aprendiendo, evolucionando, que te va a dar el potencial y la capacidad de sentirte capaz de crear cosas, que es cuando aparecen oportunidades, cuando te encuentran, porque tú te vas convirtiendo en la clase de persona. Así que al final no hay ese momento mágico de los pasos, sino es conviértete en un estudiante. Punto. Conviértete en un estudiante y al final van a tener que crecer las raíces que van a sostener el árbol. No es primero yo quiero el árbol y luego ya poner las raíces, sino primero tienes que desarrollar desde dentro durante un tiempo eso que no se ve, esas raíces que pueden sostener lo que viene a crecer después. Así que son un poco, no hay una respuesta, como digo, mágica, sino es un proceso de evolución y a partir de ahí son decisiones radicales. Amo esa respuesta. Yo tengo amigas que me dicen, por favor, ponme una inyección con esa información, pero lo que debemos entender realmente es que nuestra vida, como todo, tiene un proceso. Debemos respetar esos procesos y también hacer elecciones inteligentes cada día de nuestra vida para tener los resultados que cada uno de su vida quiera. Ay, Javier, qué buena conversación, gracias, por fin la logramos, espero que sean muchas más y gracias de verdad por tu gran aporte a la humanidad. Pues gracias, que sí, nos ha costado, pero por fin lo hemos conseguido. Y nada, un placer y espero que la siguiente pueda ser en persona, por España o por Colombia, que será un placer. Decretado y así será. Un beso gigante, gracias por estar con Muchas gracias. nosotros. Chao, chao. Chao a Gracias. ustedes, gracias por escribir con nosotros una nueva página de este diario. Hoy Javier Iriondo desde Valencia, España, nos acompaña con estas recomendaciones y como muchos le diríamos, con estas píldoras de sabiduría para aprender a vivir. Gracias.